Gracias. Ya, vamos a empezar y el primer tema que vamos a ver es, luego de que vimos inyectividad y sobreyectividad, que eran parte del estudio de las características de las funciones que estábamos viendo en la clase anterior. Ahora vamos a ver un tema más, que es la función inversa, para pasar a la álgebra de funciones y composición de funciones. Entonces, como primera, ¿cierto? Tenemos esto aquí. Vamos a ver el concepto de función inversa primero en un diagrama para anotar por qué necesitamos que una función sea biyectiva para que pueda existir su función inversa. Y luego vamos a encontrar la función inversa, pero no hacen mucho más allá de lo que ya hicimos para encontrar el recorrido de una función. Ya es prácticamente lo mismo. Entonces, recuerden que la función inversa es aquella, ¿cierto?, que prácticamente toma los elementos del recorrido y los devuelve al dominio, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, dos conjuntos. Ellos tienen elementos, ¿cierto? Aquí el A, B, C, el D y el H. Lo que está haciendo esta función, ¿cierto? Una función cualquiera, es tomar un elemento del dominio y lo lleva al conjunto de llegada. De esta manera. Esto puede ser así, o puede ser de esta manera, así. La función inversa va a tomar el elemento, o sea, la imagen, y lo va a devolver a su preimagen. ¿Ya? Ese es el sentido de esta función inversa. La función inversa hace lo contrario. Pero necesitamos que sea biyectiva la función. Porque si no es biyectiva, como el caso de la que están viendo acá, ¿cierto? Esta no es biyectiva porque primero no estamos usando todo el conjunto de llegada, no sobre el h. Entonces, como tengamos que definir la función inversa, el h no va a llegar a nadie. Por eso es que una de las cosas que pedimos para que exista la inversa es que necesitamos que la función sea biyectiva en cómo está definida. Entonces, así, ¿cierto? No podemos, sino que tiene que ser una función que sea inyectiva y que sea sobreyectiva para que al revés cumpla lo mismo. También, la condición de inyectividad se pide para que exista la función inversa, porque si la función no es inyectiva, recuerden que pasaba de que una preimagen, o sea, dos preimágenes podían llegar a la misma imagen. Y eso quiere decir que cuando haga la inversa, esa imagen va a devolverse a dos preimágenes y eso viola, ¿cierto?, las condiciones para que algo sea una función. Así que para que exista
existe f a la menos 1 si f es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, y le habíamos llamado de una forma especial a aquellas funciones que cumplían con ser inyectiva y sobreyectiva. En realidad, ¿cierto? Se pueden llamar como funciones biyectivas. Encontrar la función inversa no es para nada difícil, pero tiene una cierta propiedad, que es, está acá. Si la función va del dominio de f al recorrido de f, entonces la función inversa va del recorrido de f al dominio de f. ¿Ya? Tiene cambiado, ¿cierto?, de dónde va hasta dónde va. Y eso, ¿cierto?, porque toma los elementos del recorrido y los devuelve al dominio. Así que tiene una fuerte relación en la función con su inversa, y que es esta, que es prácticamente cierto que el recorrido de una función es el dominio de la otra. Tienen cambiado, ¿cierto?, eso de ahí. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tomar una función aquí, esta acá, y nos vamos a preguntar primero cuál es el dominio de esta función, cuál es el recorrido de la función. Ahora la podemos definir para que sea biyectiva. Y cuarto, vamos a encontrar f a la menos 1. Bien, entonces vamos a hacer estos cuatro puntos, ¿cierto?, con esa función para poder encontrar finalmente la función f a la menos 1. ¿No? Bien, primero, el dominio de esta función, ¿cierto?, podemos ver que tiene un denominador, y ese denominador es x más 1. ¿Ya? Entonces, para el dominio, lo que vamos a hacer es notar, ¿cierto?, que el x no puede ser menos 1, porque eso no haría que el denominador fuera 0. Así que vamos a sacar ese punto del dominio. Decimos que el dominio de esta función sería entonces todos los reales menos el menos 1, que es el valor que nos da problema en la función, solo ese. Miren que solo el menos 1 teníamos problema ahí para hacer. Bien, y si ahora queremos analizar el recorrido de la función, recuerden que para analizar el recorrido igualábamos esto un i, y necesitábamos cambiar estos roles para analizar quién podía ser el i. De esa forma sacábamos el recorrido de la función. Entonces, algebraicamente aquí tenemos que esto es lo mismo que x igual a i por x más i. Estoy multiplicando el denominador en el lado donde está el i, tenemos eso ahí. Ahora voy a restar el x ahí. X menos xi igual a i. Puedo factorizar.
Y finalmente me queda que x es igual a y partido 1 menos 5. Entonces tenemos x. Y ahora podemos preguntarnos quién puede ser el y. Y si lo vemos ahí, ¿cierto? El y puede ser cualquier valor exceptuando el 1. Entonces, el recorrido de mi función es todos los reales, con excepción del 1. O sea, el 1 ya no está, ¿cierto?, dentro del recorrido de la función. Ya, tenemos dominio, recorrido, y además tenemos que definirla para que sea biyectiva. Bueno, vamos a ver, ¿esta función será inyectiva? O sea, ¿será inyectiva primero? Tenemos que preguntarnos eso. Tal vez tengamos que hacer El, algo para que sea inyectiva. el recorrido y el dominio son iguales. El recorrido no son iguales porque el dominio es los reales menos el menos 1 y el recorrido son los reales menos el 1. ¿Ya? Así que son distintos. Entonces, para ver si es inyectiva, primero, ya. ¿Qué hacemos para ver si era inyectiva? Teníamos que formar, ¿cierto? Esto de aquí, que era f de x1 igual a f de x2. Esto nos daba x1 partido x1 más 1 y x2 partido x2 más 1. ¿Sí? Teníamos que trabajar esto algebraicamente y ver si podíamos llegar a que x1 era igual a x2. Si multiplico aquí nos queda x1, x2 más x1 y esto igual a x1 igual a x1, x2 más x2. Aquí podemos eliminar eso de ahí y finalmente llegamos a que x1 es igual a x2. Por lo tanto, f sí es inyectiva. Llegamos, ¿cierto?, de esto a eso de ahí ahora. Bien, para que sea sobreyectiva, recuerden que la forma era que había que definirla de manera que el conjunto de llegadas fuera el recorrido. Nosotros ya calculamos el recorrido de esta función. El recorrido era todos los reales excepto el 1. Así que si yo defino una función que fuera de su dominio, que son todos los reales excepto el menos 1, a todos los reales con el 1, ¿cierto? Nos va a quedar una función que va a ser sobreyectiva. Y como ya es inyectiva, va a terminar siendo biyectiva. Entonces, se define como f que va de todos los reales excepto el menos 1 a todos los reales excepto el 1. Así como está definida ahí, ahí va a ser biyectiva, porque ya es inyectiva, lo comprobamos arriba, y además su recorrido coincide con el conjunto de llegada. Así que de esta manera f es biyectiva. Bien, nos falta solamente el último punto, que ahora viene, ¿cierto? ¿Cómo encontrar f a la menos 1? Entonces ya Profe, encontramos su dominio, su recorrido, definimos la función para que sea biyectiva, estamos listos con eso. Y ahora vamos a encontrar f a la 1. Pero la verdad es que es bastante sencillo porque tiene que ver con cambiar el rol del x y el y. Es decir, sabemos que el f a la menos 1 lo que hace es, si el f convierte los x, ¿cierto?, en y, el f a la menos 1 es como toma el valor y, que es como la imagen, ¿cierto?, y la lleva a través a x. Esa profe, fórmula, ¿me podría explicar de nuevo lo de por qué era biyectiva? No ya, sé, porque ahí ya se me pegó. comprobamos arriba que era inyectiva, ¿cierto? Sí, Ya, sí.
Ahí está la demostración. ¿Y por qué es sobreyectiva? Porque para que sea sobreyectiva, el conjunto de llegada tiene que coincidir con el recorrido. Este es el conjunto de llegada. Y además, yo sé que es el recorrido, porque lo tenemos acá. Ah, claro, claro. Ah, ya, profe. Entonces, Ya, es ya. inyectiva y es sobreyectiva. Bueno, bueno. Solo nos falta que encontrar f a la menos 1. Pero ya nosotros hicimos un cambio de rol entre el x y el y, y eso fue cuando sacamos el recorrido, y la clave viene en observar esto que está acá. Cuando teníamos la función, la igualamos al y, y terminamos despejando, ¿cierto?, el x en torno a y. Esto que encontramos ahí, en realidad sí, esa es la función inversa, y la vamos a formalizar acá. Entonces, como último punto, cuando dijimos que y era igual a x partido x más 1, encontramos, luego de desarrollar que x era igual a y por, o sea, dividido en 1 menos y. Encontramos eso. Aquí tenemos la función original. Esta es la función original, ¿cierto? Y esta que encontramos aquí es la inversa. Pero está en términos de y. Nosotros se los podemos cambiar y le podemos colocar en términos lo podemos poner en términos de x, ¿ya? Entonces, nuestra f a la menos 1, solamente notando que esa es la función inversa, la colocamos en términos de x, quedaría como x partido en 1 menos x. Así. Profe, y ahí se da vuelta igual también la X. O sea, la X recta. O la posiciono así porque si no. ¿Qué cosa? Dime otra vez. Que si la X la ¿Mm? posicionó ahí porque si no va o tiene que estar restando la X en este caso, cuando hace la inversa. Esta de aquí, mira, primero, esta de acá, que es la inversa, la encontramos de manera algebraica antes, era eso. Ahí, ¿sí? ¿Ya? Ya. Tomé exactamente eso que tenemos ahí abajo, que era x igual a y partido 1 menos y, ¿cierto? Ah, ya. Y solamente le cambié el papel del x con el y, para que también Ah, tenga ok. una función con eso. Ah, ya, bueno, profe. Así que no hice nada muy nuevo, solamente tomé lo que teníamos como habíamos tenido cuando cambiamos el x con el y le coloco x, ¿cierto? Para que se llame de la misma forma. Bueno, bueno. Así que lo que encontramos es que tenemos aquí un conjunto y otro conjunto. La función original era f de x igual a x partido x más 1, y la función inversa era f a la menos 1 de x partido 1 menos x. Profe, ¿Sí? esa fórmula de igualdad que hizo para saber si era inyectiva, siempre es así con siempre que queramos ver la inyectividad, ¿cierto? De una función. Sí, claro, esa que decimos acá, ¿o no? Claro, la x1, x2 más eso, Sí, ¿de sí, igualdad? siempre esa manera. Si podemos llegar a que x1 es igual a x2, entonces f es inyectiva. Si no Profe, llegamos exactamente a eso, entonces f no es inyectiva. ¿y cómo la hizo esa? Es que me quedé un poquito confundido con esa. ¿Qué parte no entiende ahí? Para Solamente sacar que reemplacé. x1 es igual a x2. Como que en el paso 2 no entendí qué hizo. Mira, este es lo primero, igualar las funciones, ¿sí?
Después aquí reemplacé porque las funciones valen eso. ¿Sí? Ahí. Sí. Aquí multiplicamos cruzado para que nos diera eso de ahí. Luego esos términos se eliminan porque están en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Así que los puedo eliminar y se llega a que x1 es igual a x2. O sea, hay que como reemplazar el dominio y reemplazarlo por x1, ¿no? La misma forma, o sea, la misma función. Y ahí Es igualar. tomar un x1 y x2 y igualar dos puntos para ver que te dieran el mismo. Vale. Ya, siempre es igual. De hecho, en la clase anterior hicimos como dos de estos con el mismo paso. Profe, Ya, ¿sí? aún no entiendo el tema de de la sobreyectividad. Una función es sobreyectiva si el conjunto de llegada coincide con el recorrido. ¿Ok? Esa es la definición. ¿Cuál es el recorrido de esta función acá? Real es -1. Ya. ¿Y cuál es el conjunto de llegada de esta función? Y real es -1. Entonces es sobreyectiva. Ah. Ay, ay, Ya. ay. Bien. Tenemos entonces como la forma de encontrar f a la menos 1, que en realidad, ¿cierto?, no era mucho más allá porque ya habíamos despejado el x con el y para encontrar recorrido. Y sí, lo bueno sí es que este ejercicio que tenemos acá, ¿cierto?, tiene todos los pasos que necesitamos para poder encontrar una inversa que se comporte bien, o sea una función. Tenemos que tener claro cuál es el dominio, el recorrido de nuestra función original. Tenemos que definirla para que sea biyectiva, de tal manera que, ¿cierto?, nos aseguremos que es inyectiva y sobreyectiva. Luego, ahí podemos encontrar f a la menos 1, ¿cierto?, que aprovechando que uno ya hace esto antes para encontrar el recorrido. Entonces, con eso ya tiene un paso ganado, ¿cierto?, a la hora de, al final, encontrar la inversa, que es nada más que ocupar eso mismo y colocarlo, ¿cierto?, dentro de la función. Ok. Lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, es álgebra de funciones y vamos a llegar a la composición de funciones, que es una operación entre funciones. Esa va a ser un poco más interesante, ¿cierto?, de analizar. Bien. Esta álgebra de funciones tiene que ver con que podemos sumar, restar, multiplicar o dividir funciones y crear una nueva función que es el resultado de hacer estas operaciones. Todas las cosas que podemos hacer con funciones están aquí. Si se fijan, ¿cierto? La forma de sumar, multiplicar, dividir funciones es exactamente la misma que como uno lo hace en el álgebra común, forma la función que la suma, pero los dominios cambian un poquito. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos funciones o restar dos funciones, ¿cierto? Eso va a ser la intersección de ambos dominios. ¿Ya? Claro, porque necesito que este punto tenga sentido para los dos. Vamos a ver aquí un ejemplo de por qué tiene que pasar eso. Entonces, supongan que tienen esta función, la f de x igual 1 partido x. Y la función g de x igual x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Y cuál es el dominio de g? Todos los reales ¿En cuál? ¿En f? en las dos. Ah, Menos pero la F. menos el 0, porque no podemos colocar el 0 en f. Entonces, acá son todos los reales, menos el 0. Muy bien, ahí. Y el G sí que son todos los reales porque no importa qué valor real ponga ahí, ¿cierto? No nos va a pasar nada, no vamos a tener no tenemos como la posibilidad que eso no nos dé un número real.
Así que aquí sí que son todos los reales. En el de arriba menos el 0, porque el 0 no lo podemos colocar ahí, nos va a quedar 1 partido 0, que no es un número real. Ahí tenemos los dos dominios. Ahora, si sumamos las funciones, nos va a quedar esta nueva función que se llama 1 partido x más x cuadrado. Lo que nos decía esta parte de aquí, ¿cierto? Era que el dominio de esta suma de funciones era la intersección de los dos dominios. Y claro, porque si uno lo analiza, ¿cierto? Los posibles x que puedo colocar en esta suma tienen que ser los posibles x que podía colocar originalmente en el f y originalmente en el g. Así, vamos a ver cuál es el dominio de f más g. ¿Qué puedo colocar entonces en esta función, en la función de la suma que está puesta ahí arriba, ¿cierto? Que es 1 partido x más x cuadrado. Profe, ¿por qué es la intersección de los dominios y no la unión? Porque si fuera la unión, por ejemplo, nos daría la unión de r menos el 0 y con los reales nos daría todos los reales. ¿Sí? No. Y no puede ser todos los reales porque el f está restringido a no tener el 0, ¿cierto? Así que no es que no es que crezca el dominio de las funciones, sino que tenemos que ver dónde las funciones coinciden para que sus puntos puedan ser posibles de colocar en ambos. Vale, vale. Por eso es intersección y no unión. Profe, entonces ahí serían todos menos el 0, ¿o no? ¿Sí? Exacto. Todos los reales menos el 0. Y claro, este dominio era el mismo que tenía f originalmente, si lo pueden ver arriba, el mismo que tenía f. Porque si yo intersecto ese dominio con los reales, me queda ese que es más chiquitito. Así que el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, siempre tiene que ser el dominio, en la intersección de los dominios, o sea, los puntos que coinciden que pueden estar en todas las funciones. Eso mismo va a pasar cuando multipliquemos funciones o digamos funciones. Ahora hay que tener ojo que no se puede hacer simplificaciones ni en funciones, ¿ya? Eso lo vamos a ver al tiro con estas mismas dos funciones. Tenemos f de x y g de x. Y esta parte es súper importante, ¿cierto?, de notar porque es un error común pensar que se puede hacer esto. Bien, ¿qué sería la función f por g? Tendríamos x cuadrado partido x. Esa es la función f por g. Y uno podría pensar y decir, bueno, esta función no es lo mismo que x, como si simplifico ahí el x de abajo con el de arriba. Y la verdad es que no es lo mismo, porque de partida el dominio de estas funciones tiene que mantenerse, y si yo cambio algebraicamente una función, ya no es la misma función, es otra, que quizás llega a los mismos valores, pero quizás no tiene el mismo dominio. Así que no puedo simplificar, la función es así, tal cual como la estamos viendo acá, y el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0. Profe, ¿Sí? entonces cuando multiplica dos funciones, ¿las cambia algebraicamente o no? No, todo lo contrario, no puedo cambiarla algebraicamente. Ah, perfecto. No puedo simplificar ahí y colocar que eso es x. ¿Ya? Solo las puedo multiplicar, pero de ahí a eliminar una x, no puedo. Profe, entonces como que multiplica, pero es como que lo dejara expresado. Exacto, exacto.
Hay Ah, que ya. hacer eso. Ya, bueno. Y ¿Ya? siempre se pueden multiplicar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque para que dos funciones sean iguales, dos funciones son iguales si algebraicamente son iguales y además tienen el mismo dominio. Entonces, con eso, ¿cierto? Veamos esta siguiente función. Tenemos aquí una función f de x, que es, esta función es x partido x. Y esta otra función que es 1. ¿Cuál es el dominio de f y cuál es el dominio de g acá? Se pueden fijar que en f no puedo colocar el 0, porque si no me va a quedar 0 partido 0, que no es un número real. Así que el dominio de f aquí son todos los reales menos el 0. Y el dominio de g son todos los reales porque no importa que coloque, siempre me da 1. Y aquí uno puede notar, ¿cierto?, inmediatamente que pasa algo. F y g son algebraicamente iguales, porque los dos, ¿cierto?, para uno siempre va a valer 1. Pero tienen distinto dominio. El dominio de f es distinto al dominio de g. Entonces, la respuesta es que podrán ser igual algebraicamente, pero no son la misma función. ¿Y por qué no son la misma función? Por tener Por- distinto, o sea, distinto dominio, ¿o no? Exactamente, tal como lo acabas de decir. Porque tienen distinto dominio. Así que vamos a tener eso en cuenta. Siempre que trabajemos con funciones, ¿cierto? Tener el cuidado de no hacer simplificaciones ni modificar la función, porque la modificamos y se transforma en otra función, porque le cambia el dominio. Bien, entonces podemos hacer toda esta serie de cosas, como sumar, multiplicar funciones, ¿cierto? Dividirlas. Eso es cierto nada más, y con las mismas reglas que ustedes ya saben, como de los reales, ¿cierto? Cómo se suman, se multiplican y dividen funciones. Es exactamente lo mismo. Y entonces vamos a dar 5 minutos para que hagan estos tres ejercicios, que son dos funciones ahí. Y lo que sí es que al final hay que evaluarlas en uno para ver cuánto dan. 5 minutos y continuamos.
Ya. Entonces, vamos a seguir. Este ejercicio de acá no voy a hacerlo, voy a pedir que me lo entreguen. Lo voy a habilitar como tarea en el Canvas. Así que voy a dar un plazo, ¿cierto? Un rato más. Y ahí me lo mandan, pueden mandar una foto y subirla al Canvas. Y además quiero que se acostumbren a subir cosas ahí. Así que a lo que terminemos, ¿cierto? Les voy a indicar dónde es. Ya, lo último que vamos a ver hoy día es composición de funciones, y esto es un poquito más complejo, así que sobre todo cuando necesitamos analizar el dominio de la composición. En esta parte, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es esta operación llamada composición, que toma una función que ya está, ¿cierto? Y la trata como una imagen, o sea, una preimagen, y la vuelve a evaluar. Ya, básicamente vean este diagrama que está aquí. Por ejemplo, tenemos un x1, la función f, ¿qué es lo que hace con el x1? Lleva el x1 a el f de x1, y luego la función g toma ese f de x1 y lo convierte en otro punto más. Entonces, pasan del conjunto de x al y, del y al z. Es como que lo aplicara dos veces una función, ¿ya? Por eso se llama una función compuesta. El orden de la función compuesta y el símbolo es, bueno, aquí está, ¿cierto? Como una pelotita que se coloca ahí. Ese es el símbolo de la función compuesta. Y el orden que tiene es uno, ¿cierto? Con el que denotamos como cuál es la que se aplica primero. ¿Ya? Esto de aquí es importante. Entonces, si tengo eso de ahí, significa que a mi valor x, le estoy aplicando primero la función f, y después le estoy aplicando la función g. Ese es el orden en que estamos haciendo la función compuesta. Bien, entonces primero f y después la función g para ver cuánto da este punto. Lo voy a hacer ahora con un ejemplo de dos funciones y vamos a ver qué pasa. Profe, ¿Sí? que ahí sería como, por ejemplo, resuelve la función, la f, y Claro, luego ese queda como su x y se coloca en g, ¿o no? exacto, sí. Eso es Ah, cuando ya. queremos evaluar un punto, pero también vamos a encontrar la forma general de la función compuesta. Ya eso lo vamos a hacer aquí, pero es tal como lo dices tú. Pienso de esa manera porque realmente, ¿cierto? Es como, claro, resuelvo primero qué pasa con el f y luego evalúo en el g. Ah, ya. Ya, profe. Ujú. Ya, entonces, por ejemplo, tengo f de x igual a x más 2 y g de x igual a x cuadrado menos x. Ahí. Y quiero saber qué es f compuesto con g evaluado en 1. No, al revés. G compuesto con f, primero. G compuesto con f evaluado en 1. Ya. Con la notación que estamos usando, ¿cierto? Esto de aquí, recuerden que es primero quién se le está aplicando al 1, quién le vamos a aplicar primero. Va a ser el f. Entonces, voy a tomar esta de acá y la voy a escribir como f de 1. Ahí. Resuelvo, tal como dijo su compañero delante, ¿cierto? Resuelvo quién es f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? 1 más 2. Exacto, o sea, 3. Y me queda G de 3. 3. Y ahora resuelvo quién es g de 3. 3 al cuadrado menos 3. Exacto, notaría 9 menos 3 son 6. 6. O sea, lo que hicimos acá, o lo que están haciendo estas funciones, ¿cierto? Es lo siguiente. Primero teníamos el 1, y el f lo que hizo fue tomar este 1 y convertirlo en un 3.
Después el G tomó este 3 y lo convirtió en un 6. Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Lo que teníamos escrito ahí arriba. Tomamos entonces primero el 1, que era el maestro, ¿cierto? El F se le aplicó primero, y el F llevó el 1 y lo puso como un 3, y luego el G tomó ese 3 y lo llevó a un 6. Pero nosotros podemos encontrar la forma general de esta función compuesta. Ahora, lo que sí les quiero mostrar es que no es lo mismo hacer, o no siempre va a ser lo mismo, a veces puede ser lo mismo, pero no como regla general va a ser lo mismo, hacer la composición al revés, es decir, F compuesto con G. Por ejemplo, si tengo ahora F compuesto con G de 1. Esto es lo mismo que F con G evaluado en 1. Y ahora tengo que fijarme, ¿qué sería G de 1 acá? Sería 0, si reemplazo el G de 1. Ese de ahí entonces nos queda como 0. ¿Y qué sería F de 0? Sería 2. Así que tenemos aquí eso, ¿cierto? Lo que pasó fue que el 1 primero lo tomó el G y lo llevó al valor 0. Y luego el F tomó el 0 y lo llevó al valor 2. Y lo que podemos notar es que no es lo mismo G compuesto con F en 1 que F compuesto con G en 1. ¿Ya? Así que sí importa el orden en que estoy haciendo esta composición. No tenéis ese de ahí, ¿cierto? Y el anterior que hicimos que era para el otro lado de la composición. Ahora, podemos encontrar de manera general quién es F compuesto con G o G compuesto con F. Pero ¿qué podemos? Hacerlo así. F compuesto con G de X. Ahora lo vamos a hacer no con el 1, sino con cualquier valor X, para que quede expresada quién es. Esto es lo mismo que decir F de G de X. Lo voy a anotar aquí abajo, cómo eran las funciones, ¿cierto? Recuerden que el F de X es X más 2, y el G de X es X cuadrado menos X. Ya. Yo sé que G de X, esto que tengo acá, es esto mismo. ¿Cierto? G de X vale X cuadrado menos X. Así que lo tomo y lo reemplazo ahí en el F. X cuadrado menos X. Y nos queda así, ¿cierto? Reemplazamos. No reemplazamos algún punto en particular, sino que reemplazamos la función ahí. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si coloco, qué sería F de todo eso que estoy viendo adentro? Entonces, ¿Sería todo eso más 2 o no? exacto, sería todo eso más 2. Y hay que pensar que cuando evalúo una función, ¿cierto? Lo que hago aquí, hay que pensar un poquito más abstracto de qué es evaluar la función. Colocarla ahí, ¿cierto? Significa, si coloco un 1, lo que hace la función es sumarle el 2. Si coloco un 2, le suma el 2. Si coloco eso, que es X cuadrado menos X, también le suma 2. Así que aquí me quedaría X cuadrado menos X más 2. ¿Ya? Entonces quedaría de esa manera. Ahí iría con paréntesis o no. No, no necesariamente. No hay, ¿No? no hay necesidad Verdad que de hay. hay suma y resta, ¿cierto? Sí. Y no hay necesidad de colocar un paréntesis. Pero eso sería F compuesto con G. ¿Y ahora qué sería G compuesto con F? Entonces aquí ya tenemos algo distinto porque nos va a quedar G de F de X. Y esto sería G, y el F de X lo tenemos ahí abajo, que es X más 2. Ya. ¿Cuál sería el resultado ahora de esto? Tenemos el G, tenemos la función F adentro, ¿cierto? Como
no evaluar un punto en particular, sino que su forma, que es x más 2, y ahora tenemos que aplicarle g. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? De tal manera de que nos dé un resultado, ¿cierto? Hay que pensar de manera también un poco más allá de lo que dice la función literalmente, ¿qué es lo que hace g? G toma algo, lo eleva al cuadrado y le resta eso mismo. Eso es lo que hace G en términos, ¿cierto?, más grande, en vez de solo decir como, tiene esta forma. En realidad lo que está haciendo es como el número que le coloco adentro, lo está elevando al cuadrado y le está restando ese mismo número. Si este número ahora es x más 2, entonces nosotros nos quedaría, claro, lo que tiene adentro G, lo eleva al cuadrado y le resta eso mismo. Nos quedaría de esa manera. Aquí podemos aplicar cuadrado de binomio, ¿sí? O sea, el binomio al cuadrado nos queda x cuadrado, 2x más 4, 2x, nos va quedando una cosa así, como x cuadrado, que sería 4x menos x, sería 3x, y 4 menos 2 sería 2. Si lo desarrollo, ¿cierto? Se eleva ese cuadrado y termino restando, nos va a quedar de esa manera. Y aquí vamos a notar inmediatamente que f compuesto con g y g compuesto con f no son lo mismo, ¿ya? Son cosas distintas. Ya, observen bien esto, si tienen alguna pregunta, miren bien cómo se compusieron ambas funciones. ¿Ve? ¿Sí? El cuadrado del primer término de x más 2 se le aplica, ¿cierto? Y luego se resta con el x más 2. Claro. Sí, el cuadrado de eso termina dando x cuadrado más 4x más 4. Profe, Vale. profe, ¿cómo era el cuadrado del binomio? Así, mira, lo voy a poner aquí en la esquinita, para que... Primero al cuadrado más segundo en el primer, no, 2ab. El doble, el cuadrado del segundo. Eso. Entonces, eso nos daría x cuadrado más 4x, ¿cierto? Por eso está preguntando eso. Pero queda 3x porque se le resta una x Ah, después. ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, perfecto. Y el último término quedaría 4, pero se le resta 2, ¿sí? Bueno, Ahí estaría. gracias. Entonces, tengo esos dos. Lo que sí quiero que entiendan es cómo evalué el g, ¿ya? Que si alguien tiene que darle muy claro a todos cómo puse el x más 2 y lo evalué en el g, pensando que el g hace esto que es elevar al cuadrado y restar el mismo número. Ya. Entonces, nos falta ver solo una parte, que es el dominio de la función compuesta. Vamos a ver otro ejercicio también que viene escrito por acá. Este es diferente al que yo estaba haciendo. Nos dicen que f de x es x cuadrado menos 1 y g de x es la raíz de 1 menos x cuadrado. Hay que encontrar f compuesto con g y g compuesto con f. Bien, entonces, aquí está el desarrollo de f compuesto con g. Si se fijan, tengo primero el g de x adentro, ¿cierto? Después el g de x vale 1 menos x cuadrado. Y luego, ¿qué hace f en términos generales? F toma lo que está dentro de él, lo eleva al cuadrado y le resta 1. Entonces, como ahora dentro de f hay todo eso, va a hacer lo mismo, va a tomar lo que está dentro de él, lo va a elevar al cuadrado y le va a restar 1. Aquí si desarrollamos esto nos queda finalmente menos x cuadrado. Y
G compuesto con F sería distinto, sería G de f de x. Nos daría, primero hay que evaluar el f, ¿cierto? Nos quedaría x cuadrado menos 1. Y luego, ¿qué es lo que hace G? Coloca en una raíz 1 menos lo que estuviera dentro de él. Así que quedaría la raíz de 1 menos x cuadrado menos 1 al cuadrado. Si desarrollamos ese cuadrado como cuadrado de binomio, igual como lo que estábamos viendo adelante, nos va quedando eso que está ahí. Ahí tenemos entonces la composición, otro ejemplo para que después lo puedan así revisar, ¿cierto? Y también le subí a Canvas otro ejemplo más de biyectividad, de función inictiva, y hay uno para desarrollar de función compuesta, que luego le voy a subir la pauta de ese. Hoy día también le voy a subir la pauta de la guía 1 de lógica de conjuntos, que ya tienen que haber trabajado, ¿cierto?, para el control. Entonces van a poder revisar sus resultados como lo que estuvieron desarrollando. ¿Ya? Bien. Hay ciertas propiedades que tenemos con la función, con la composición de funciones. Una que ya notamos, y que yo se la hice notar, ¿cierto?, inmediatamente cuando estábamos trabajando con estas funciones, era esto, ¿cierto?, que la composición no es, la función no es conmutativa, ¿cierto? O sea, no es lo mismo decir G compuesto con F que F compuesto con G. ¿Ya? Y nos damos, ¿cierto? Porque realmente nos da lo mismo, y si lo evaluamos, ¿cierto?, en un punto tampoco termina dando lo mismo. Así que tenemos claro, ¿cierto?, que eso no sería igual. Lo que sí es asociativa, es decir, si tengo la composición de 3 funciones, puedo componer las últimas 2, o puedo componer las 2 primeras, y no va a cambiar el resultado. ¿Ya? Eso sí va a pasar en una composición de funciones. La inversa de la composición, muy interesante acá, es lo mismo que G compuesto con F a la menos 1, es F a la menos 1 compuesto con G a la menos 1. Eso lo podemos ver de inmediato porque es así. Vamos a ir a revisar ese. Ya, supongamos que tenemos una función, ¿cierto?, que es de esta manera. Aquí hay un X, un Y y un Z. Lo que hace esta función es, ¿cierto?, acá aplica F y luego le aplica G. O sea, tenemos G compuesto con F de X, ¿cierto? Esto se transforma en G de F de X, que termina siendo G de Y, y que termina siendo Z. ¿Cómo me devuelvo ahora del Z para acá y del Y para acá? Tengo que aplicar, si quiero devolverme de Z a Y, tengo que aplicar G a la menos 1. Y si quiero ir de Y a X, tengo que aplicar F a la menos 1. ¿A quién tengo que aplicarle primero el Z para devolverme? Entonces aquí tengo el Z. Le tuve que aplicar primero G a la menos 1, y luego tuve que aplicarle F a la menos 1. Vamos a ver que esto es verdad, ¿cierto? Esto es F a la menos 1, evaluado en G a la menos 1 de Z. Eso me llevó a ver que eso era F a la menos 1 de Y, y eso es X. Así que efectivamente, ¿cierto? La inversa de la función compuesta es la inversa de cada uno, pero en distinto orden, porque tiene que devolverse, ¿cierto?, al punto inicial. De ahí viene esa propiedad de
de que la inversa de una composición sea la inversa de cada una, pero están cambiados el orden. Ya. El dominio de una composición es algo un poco más complejo que los dominios que estábamos analizando en el álgebra de funciones, porque ahí, ¿cierto? Los dominios eran como la intersección de los dos dominios. Aquí, el dominio está definido por este conjunto que está aquí abajo. El dominio son todos los que yo pueda colocar, si tengo esa composición así, F compuesto en G, son todos los que yo pueda colocar en el dominio de G y que luego este resultado esté en el dominio de F. Lo que vamos a usar principalmente para encontrar dominios de funciones compuestas va a ser esto acá. Eso ahí. Y tiene que ver con lo que ya hemos estado viendo, ¿cierto?, en nuestro diagrama. Es decir, nosotros queremos que el punto que pueda colocar primero se pueda colocar en G, que es donde primero se va a evaluar, y luego se pueda colocar en F. Así que voy a tomar un poco esta definición antes de seguir, ¿cierto?, para que la veamos bien como por qué es así. Ya. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una función compuesta, por ejemplo, G, que va de ahí a acá, y F, que va de aquí a acá. ¿Qué pasa con este valor X aquí? Que primero lo va a tomar G, ¿ya? Entonces, a X, primero lo toma G. Si G puede tomar a X, significa que X está en el dominio de G. Eso significa que X está en el dominio de G. Tiene que estar en el dominio de G porque si no, no lo puedo tomar. Bueno, y G lo transforma esto en su imagen que es G de X. Y ahora F va a tomar este G de X y lo va a llevar a otro punto. Entonces luego F toma a G de X y por lo tanto G de X tiene que pertenecer al dominio de F. De ahí a que lo que yo tengo que pedir es que X esté en el dominio de G y que G de X esté en el dominio de F. Finalmente esto se transforma en F G de X. Para encontrar entonces el dominio de una función compuesta, necesito que se cumplan ambas condiciones. Que el X que esté más adentro esté en el dominio de la función que viene y que esa función evaluada en ese X esté en el dominio de la que viene después. ¿Ya? No hay que aprendérselo tan como de memoria en el conjunto que estaba antes, porque yo puedo cambiar el orden de F o G, o puedo colocar H o L o otro nombre de función. Lo que hay que notar, ¿cierto? Es como quién tiene que estar en el dominio de quién, para que esto sea como esté bien. Profe, ¿Sí? entonces el dominio de la última función, que es F,
tendría que, o sea, todos los dominios anteriores tienen que estar dentro de este dominio, ¿o Claro, no? es como el X, ¿cierto? Tú te fijas que en este diagrama llega a G de X, ¿sí? Sí. Ya, entonces, de partida el X tiene que estar en el dominio de G, porque si no, no puede, el G no lo puede tomar. Obvio, sí. Ya, y después G de X tiene que estar en el dominio de F, si no, el F no lo puede tomar. Ya, ya. Entonces, Ya, sí. entonces, ahora vamos a ir con un ejemplo más, un gráfico de aquí, de lo que estamos haciendo. Supongamos que yo tengo esta función así. F es 1 partido X y G es 1 menos X. La pregunta es, ¿está 1 en el dominio de F compuesto con G? Vamos a analizar este mismo diagrama que teníamos antes. Entonces, el 1, ¿cierto? El 1 ahí. ¿Quién lo toma primero cuando hago F compuesto con G? F. No, siempre, recuerden, S primero y luego S. Así que es G. Ya, si G toma el 1, ¿a dónde lleva este punto el 1? A 0. A 0, perfecto, ya. Y ahora, el F que va a hacer va a tomar el resultado de eso, ¿cierto? Que es 0, y lo va a llevar ¿a dónde? Oh, pero ahí No se puede. sí No se está en el puede. dominio. No se puede, ¿cierto? No. Ah, y eso pasa porque si bien 1, el valor 1 que estamos analizando, está en el dominio de G, el resultado de colocar 1 en G, que nos da 0, no está en el dominio de F. Así que eso es lo que estábamos hablando de dominios de función compuesta. Se dan cuenta que si yo miro el 1 y miro estas dos funciones, no me doy cuenta que el 1 podría no estar en el dominio, pero si evalúo el 1 primero en la primera función, que es el G, ¿cierto? Y lo transforma en el 0, yo después tengo que pedir que el resultado de lo que me dé en G tiene que estar en el dominio de F. Y resulta que el resultado de evaluar 1 en G, que nos da 0, no está en el dominio de F. Así que, por eso, la respuesta es que el 1 no está en el dominio de la función compuesta. Ahí falla, ¿cierto? Eso. Entonces, la idea es que podamos encontrar dominios de funciones, ¿cierto? Así. Profe, ¿Sí? y la única forma de descubrir cuál nos corresponde en el dominio sería haciendo eso, ¿no? No, ahora lo vamos a ver de manera general, ¿cierto? Yo Ah, ahí ya. lo puse con un punto, pero vamos a terminar con este ejercicio donde lo encontramos de manera general como el El dominio. dominio. Ah, ya. Bueno, Entonces, mira, tenemos esas dos funciones, la 1 partido raíz de x más 5 y la función raíz de 5 menos x cuadrado. Y lo que queremos encontrar es el dominio de f compuesto con g. Entonces, primero analizamos quién puede estar en el dominio de S, del primero. ¿Quién puede estar en el dominio de G, que es el primero que se aplica? Para que algo esté en el dominio de G, tiene que primero pasar de que la raíz, lo que esté dentro de la raíz, sea positivo. Así que solamente van a servir los valores que están entre menos raíz de 5 y raíz de 5. Esa es la única forma de que 5 menos x cuadrado termine dando un valor positivo. Eso por ese lado. Ahora, lo que tengo que pedir es que el dominio de G, que es ese intervalo que encontramos ahí abajo, esté dentro del dominio de F. Entonces, la idea es siempre encontrar el primer dominio, que en este caso era G, ya lo encontramos ahí abajo, y ahora ver si es que
Ahora, ver si es que ese dominio lo puedo evaluar en F. Profe, ¿por qué ¿Sí? por qué el dominio ahí es de GES? No entiendo muy bien. Ah, porque lo que tú tienes que pedir es que 5 menos x cuadrado sea un valor positivo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y la única forma de que eso sea positivo es que el x esté entre esos valores. Pues si es más grande que raíz de 5, te va a quedar una resta negativa. Ah, ya, dale, ya cacho. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver cuáles de estos valores pueden estar en el dominio de F. Entonces, lo que vamos a pedir es esto de aquí, es decir, cuáles de estos pueden efectivamente estar cuando g de x está en el dominio de F. G de x es eso, y el dominio de F es del menos 5 al infinito. Entonces, ¿por qué el dominio de F es del menos 5 al infinito? Porque el F es una raíz, ¿cierto? Con x más 5 en el denominador. Tenemos que pedir también que esa raíz sea positiva, y eso puede pasar solamente del menos 5 en adelante. Así que lo que pedimos es que F esté del menos 5 en adelante, o lo mismo que decir esta condición de acá. Eso da ahí. Y ahí notamos, ¿cierto?, de que no hay ninguna condición para que eso pase. Las raíces son siempre positivas, así que finalmente el dominio era todo lo que estaba en G, no había problema. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Esta parte que es la más compleja, que es analizar dominios de función compuesta, la vamos a volver a trabajar en el principio de la clase del otro jueves, porque el lunes, o sea, el martes es el control. Recuerden que el martes el control es la hora de clases. Así que ahí tienen que conectarse a la hora indicada. En el control entra lógica y conjuntos. La parte de funciones, ¿cierto?, entra en la solemne. Vamos a seguir revisando ejemplos de función compuesta, otros más para encontrar dominio o sea, el dominio de la compuesta en ambos lados, ¿cierto? Y yo ya les doy también un ejercicio donde lo pueden revisar, esto mismo que estamos viendo. Eso, si tienen alguna duda sobre el control, bueno, lo ideal es que la escriban en Canva, ¿cierto? Para que vayamos viendo las dudas entre todos. ¿Y el control va a estar en evaluaciones? Sí, como el otro, como el control 0. Igual a eso. Gracias. Ya. Le voy a subir la pauta de la guía hoy día para que la puedan revisar, la de lógica y conjuntos. Así que si ya han desarrollado varios ejercicios, tienen que ir comparando ahí, ¿cierto? Si, cómo le ha ido en los ejercicios o si tienen que corregir alguno. Eso. El lunes voy a estar conectado igual para si tienen alguna duda, pero recuerden que ahí tienen que ir directamente a Canvas a desarrollar su control. Nos vemos entonces. Chao. Chao, profe.